Esta es la tercera parte de la cuarta lección del curso Cómo estudiar la Biblia. Hemos venido trabajando en esta lección número 4 sobre la geografía e historia del Antiguo Testamento. En esta tercera parte realmente no hablaremos tanto sobre geografía e historia, sino que más bien pasaremos a hablar un poco sobre los libros poéticos y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Los materiales de este curso sobre cómo estudiar la Biblia se encuentran en un link en la descripción de este video. Ahí usted podrá descargar tanto un documento de Word, que es el curso completo, como el PowerPoint de esta segunda lección. Asimismo, algunas recomendaciones son las siguientes. Ese archivo de Word puede imprimirlo y puede ir llenándolo conforme vamos viendo el video. Ponga pausa entonces después de cada pregunta para que usted tenga tiempo para escribir y trate primero de decir usted la respuesta y luego la compara con la que damos en el video. Escriba entonces todas las respuestas en el folleto y así puede ir evaluando su aprendizaje. Busque usted mismo los versículos que damos, anótelos, subráyelos en su Biblia y trate de memorizarlos. Eso es algo bastante valioso y de provecho para el curso. Vamos entonces al tema. Empezamos con los libros poéticos. Recordemos que el Antiguo Testamento tiene una estructura que contiene 39 libros, de los cuales tenemos 5 libros de la ley, a saber Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También posee 12 libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego 5 libros de poesía, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego 17 libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en esta lección hablaremos específicamente de esos 5 libros poéticos. ¿Qué son estos libros poéticos? Bueno, decimos que son aquellos libros en los cuales los autores utilizan entonces otra técnica literaria que no es narrar una historia, ni es una profecía, sino que tenemos entonces que los diferentes autores usan diferentes técnicas literarias para comunicar el mensaje de Dios. Y entonces, en este caso, hablamos de libros que usan la poesía. Hay 3 tipos principales. Podemos hablar de la poesía lírica, que es aquella en la cual se acompaña con música, con un canto. Tenemos la poesía instructiva, que es la que enseña principios de vida, como es el caso de los proverbios en general. Y tenemos la poesía dramática, que cuenta una historia en forma poética. Algunos salmos son así, por ejemplo el Salmo 78. Hay 2 técnicas principales que emplean los libros poéticos. Una de ellas es el paralelismo, que es cuando decimos que se igualan ideas, mientras que también existe lo que se llaman las figuras de dicción, que son imágenes visuales. Entonces hablemos primero del paralelismo. Dijimos que el paralelismo consistía en igualar ideas. Existe, por ejemplo, el paralelismo sinónimo, que es entonces cuando se presentan ideas similares. Por ejemplo, veamos el Salmo 25, versículo 4. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Por qué decimos que presentan ideas similares? Porque caminos y sendas significan básicamente lo mismo. Existe el paralelismo sintético, esto es que el segundo verso completa el primero. Por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Y el segundo verso lo completa, dice, nada me faltará. Vamos ahora al paralelismo antitético. Esto es que el segundo verso contrasta al primero. Veamos en el Salmo 1, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces este más, que significa un pero, contrasta lo que dijo en el primer verso con el segundo.
Luego tenemos el paralelismo emblemático. Esto es que el primero usa una figura del segundo. Veamos en el Salmo capítulo 42, versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y entonces podemos ver cómo en el primero se usa una figura que son las aguas, y en el segundo entonces clama de la forma en que el ciervo lo haría por las corrientes de aguas. Después tenemos el paralelismo climático. El segundo verso repite casi todo el primero. Dice en Proverbios 31, versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Repite básicamente lo mismo del verso anterior. Ahora pasamos a las figuras de dicción. Estas dijimos que eran ideas visuales. Entonces tenemos el símil, que es la comparación entre dos cosas no parecidas. Por ejemplo, en el Salmo, capítulo 17, versículo 8, dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Por lo general en el símil se utiliza la palabra como para comparar entonces estas dos cosas. Tenemos también la metáfora, que es la comparación que dice que una cosa es otra. Por ejemplo, Jehová es mi pastor en el Salmo 23:1. Tenemos también la hipérbole, que es entonces una exageración deliberada por cuestión de énfasis. Dice en Salmos capítulo 6, versículo 6, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. No es cierto, sería muy exagerado decir que la habitación se inunda de lágrimas. Luego tenemos las preguntas retóricas. En el Salmo 106, 2 dice que formula entonces una pregunta para hacer una declaración. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? O bien la personificación, que es cuando asigna características humanas a un objeto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 19, dice: el sol conoce su ocaso. En ese caso, le está asignando una característica humana al sol, que es tener conocimiento de algo. Los libros poéticos son 5. El primero de ellos es el libro de Job, que expresa el sufrimiento y la soberanía de Dios. Este libro narra la historia de Job, que es un hombre rico que pierde todo y luego debate con 3 amigos. Dios revela entonces su majestad y finalmente Job es restaurado. Luego tenemos el libro de los Salmos. Básicamente es un libro de alabanza y adoración. Se usaba en aquella época como un libro de oración y de alabanza en la adoración pública. Luego tenemos el libro de Proverbios, cuyo tema principal es la habilidad para vivir. El libro de Proverbios da sabiduría práctica, discernimiento, autodisciplina y moral. Es una colección de principios valiosos para poder vivir. Luego tenemos el libro de Eclesiastés, donde Salomón reflexiona sobre la inutilidad de los afanes humanos. En este libro él encuentra que el poder, la riqueza y el placer realmente no satisfacen. Y finalmente tenemos el libro de Cantares, que puede ser entendido como un manual para el matrimonio. Pinta una relación íntima entre el amor entre Salomón y su novia Sulamita. Ahora vamos a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Hay una serie de rasgos principales en los libros proféticos. Primero que todo, hacemos una diferenciación entre profetas mayores y profetas menores. Esto es simplemente en función de la extensión de cada libro. Los profetas mayores son libros más extensos, por ejemplo, como Isaías, que tiene 66 capítulos. Y los libros de los profetas menores corresponden a algunos que tienen 5 capítulos, 3 capítulos, son simplemente libros más cortos. Luego tenemos la época. Los libros proféticos corresponden a 3 periodos: el preexilio, o sea, antes del exilio babilónico; el exilio, o sea, aquellos que se escribieron durante ese periodo; y postexilio, los que se escribieron después del periodo de exilio en Babilonia. Están dirigidos principalmente a Israel, pero también a Judá y a otras naciones.
Otro rasgo importante es el de la predicción del futuro. Los profetas ocasionalmente predicen el futuro, y algo muy relevante es que si son realmente inspirados por Dios, siempre aciertan. Y lo más importante es la proclamación de las enseñanzas de Dios. Los profetas exponen el pecado, advierten el juicio y proclaman al Mesías que viene. En cuanto a la geografía relacionada con los libros proféticos, tenemos que, pues, la mayoría de ellos se relacionan con Israel y con Judá, que los vemos aquí señalados con estas letras A y B. Sin embargo, en algunos casos se escriben también a otros pueblos, como son Edom, Asiria y Babilonia. Ya concluimos con esta lección. El versículo para memorizar de esta lección es Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Finalmente, esta cita de Jonathan Edwards que dice: no trates de obtener conocimiento con el fin de debatir a otros, sino con el deseo de glorificar a Dios y de alimentar tu alma. Muchas gracias, le invitamos a continuar con el resto del curso. Si tiene alguna duda, alguna consulta, puede escribirnos en los comentarios de este video. Bendiciones.